Encontramos nuevamente en Radio Artesana, en este su programa Diálogos Ciudadanos. El día de hoy nos acompaña el maestro Tapia. Maestro es maestro de teatro, es promotor cultural, es... ¿Qué pasó aquí? Ah, ya empezó a grabar. Empezó a grabar. Bueno, estamos nuevamente aquí con ustedes en Diálogos Ciudadanos. Como siempre, pues las cuestiones técnicas pues nos llevan a veces comenzar de una manera, luego de otra, pero en fin, ya estamos con ustedes en vivo. Está con nosotros el maestro Tapia, maestro de teatro, promotor cultural y bueno, un amigo del Centro Cultural Enrique Félix Castro, y hoy estamos aquí en Radio Artesana transmitiendo en vivo, haciendo por primera vez una transmisión a través de Facebook. Y bueno, pues nos interesa mucho comentar con él algo que hemos venido platicando, que tiene que ver con la ciencia, la cultura, la educación y la salud. Porque nos damos cuenta que uno de los aspectos principales de la, ¿me permites hacer el comentario? Del llanto que tienen los próceres de la cultura en México, o sea, de los grupos que han mamado de la cultura en este país durante más de 30 años justificando el neoliberalismo. Ya lo vivimos con los intelectuales, ¿no? Región 1 y región 4 creo que ya toda la región, Sí, sí, sí. había así por haber, pues tienen un lloradero por el presupuesto, porque no saben hacer cultura sin dinero. Entonces, esto nos ha llevado a nosotros a pensar qué es lo que está pasando también en la educación, porque también traen un lloradero porque no pueden hacer educación sin dinero. Y en ciencia, igual. Y en salud, igual. Entonces, algo raro está pasando, Sí, sí, sí. Tapia. Sí, No, no lo entiendo, yo estoy consternado. sí, sí, sí. Se puede hacer cultura sin dinero. Sí, claro, por supuesto, ¿no? ¿Y Sí, cómo la hacemos? bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero, pues buenas noches. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y bueno, pues a mí me gustaría como inicio hablar un poquito de mi experiencia, de mis vivencias. Yo soy de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tengo más de 40 años acá en Sinaloa, que es mi segunda tierra, ¿no? Fue pues, una decisión mía, ¿no? Haberme quedado acá en Sinaloa. Acá tengo, bueno, 3 hijos maravillosos, ¿no? Ernesto Quetzalcóatl, Germán Yolistli y José Antonio, ¿no? Y bueno, en relación a lo que me preguntas, bueno, mira, mis inicios fueron en Mascarones, una compañía de teatro independiente en Cuernavaca, donde esta compañía de teatro estaba ubicada en una colonia o un barrio que se conoce como Tlaltenango. Estos compañeros llegaron ahí y ellos tenían precisamente un centro cultural donde se promovía el arte y la cultura. Y bueno, obviamente yo también dentro de mis estudios, tanto de primaria, secundaria, preparatoria, pues fueron básicos para que yo me involucrara en este mundo del arte y la cultura. En ese sentido, bueno, yo tengo más de 40 años dedicado a la promoción, a la difusión de la cultura como maestro, como director, pero también como promotor. En ese sentido, en relación con lo que tú preguntas sobre la cuestión de los presupuestos, que si se puede hacer cultura sin dinero, sin recursos, yo creo que habría que preguntarnos primero cómo nace la cultura, quiénes son los creadores o los iniciadores que realmente representan la cultura. Yo creo que para dar inicio con esto, la cultura es de cada uno de nosotros, es decir, cada uno de los individuos, un niño, un joven, un abuelo, un adulto, desde el momento en que ellos están expresando, ya sea de manera lúdica, de manera artística, o incluso en algún momento un oficio, por ejemplo, un alfarero, un carpintero, este, una persona que está tejiendo en un momento dado, es decir, toda actividad del hombre para mí es cultura.
O sea, la cultura no se genera a partir de las instituciones. El arte no se genera a partir de las instituciones. Se genera a partir del hombre. Creo que ese es ahí el gran problema que hemos venido viendo durante muchos años. Esto te lo comento porque yo incluso cada vez que oigo incluso a compañeros, vamos, promotores, artistas, incluso funcionarios de la cultura y el arte, de la educación, siempre lo enfocan cuando dicen, es que nosotros promovemos el arte y la cultura. Entonces yo creo que no, yo creo que lo que tenemos, es decir, tenemos que cambiar esa visión o esa perspectiva, porque una cosa es fomentar, difundir, pero quienes realmente hacen la cultura son cada uno de los habitantes en cada uno de los lugares, llámese un barrio, llámese un municipio, llámese un país, y esto tiene que ver con la diversidad. Es decir, la cultura no está tan solo en la ciudad, que es otro problema que nosotros normalmente vemos. Creemos que nada más los que estamos o vivimos en las ciudades somos los que estamos generando cultura, y no, la cultura se genera en cada uno de los espacios donde el hombre se encuentra. Y en ese sentido, bueno, yo creo que a partir de ahí estamos promoviendo las diferentes actividades culturales, pero a su vez también las diferentes manifestaciones artísticas. En ese sentido, yo creo que sí se puede hacer siempre y cuando, ¿verdad? Obviamente, vamos, llegará un momento en que tendrás que, es decir, visualizar hacia dónde quieres dirigirte. Es decir, si tú quieres vivir eh, del arte y la cultura, bueno, en un momento dado lo tendrás que visualizar de esa manera, pero también tienes que preguntarte, bueno, ¿cuál es mi objetivo para hacerlo? Porque esa es otra de las cosas que creo que muchas veces nosotros, incluso nosotros los artistas, los maestros, los directores, no nos planteamos estas cosas, ¿no? Incluso lo vemos en principio como un pasatiempo, que también es válido, por supuesto que yo no lo niego, pero sí es importante preguntarnos todo esto, ¿no? Por otro lado, en relación precisamente a lo que habla sobre la pregunta de que si se puede vivir sin un presupuesto, yo te puedo comentar que yo tengo más de 40 años promoviendo el arte y la cultura, pero además también como actor, incluso yo mis inicios fueron como actor. En ese sentido, bueno, me queda muy claro que en un momento dado lo podemos realizar. En relación a la pregunta, lo que tú comentabas sobre la cuestión de ese lloradero que hablas tú, creo que esto tiene que ver también con las diferentes, es decir, en los diferentes momentos de los gobiernos. Sobre todo vamos pensando un poquito desde los años, ¿qué te gusta? De los 60, 70, que hubo una serie, es decir, un grupo, una gran camada incluso de creadores, de intelectuales, ¿verdad? Que se fueron acomodando de acuerdo a los intereses también de los gobiernos. Y en ese sentido se empezó a generar una élite. ¿Por qué? Porque obviamente era gente que estaba muy cerca del gobierno, pero además estaba muy cerca de los presupuestos. Que eso hasta el día de hoy se sigue presentando y se sigue dando. Es decir, lo podemos ver, o sea, ahora que se empezó a hacer un recorte de presupuesto por parte de Andrés Manuel López Obrador, obviamente él en ningún momento hace un corte completamente, sino lo que hace es decir, se va a redistribuir estos presupuestos. O sea, ya no puede ser lo mismo de lo que está pasando durante los últimos 40 años, ¿no? Pues mira, sobre todo porque si nosotros recordamos que hay que hacer un recuento aquí necesario de cómo surgió la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en el caso de Sinaloa, y en el caso de México, pues la Secretaría de Educación y la dependencia que tenía todo el área cultural de la SEP. Es hasta Enrique Peña Nieto cuando se separa y se forma la Secretaría de Cultura, y entonces la Secretaría de Cultura comienza a controlar los distintos espacios culturales, presupuestados, pues, ¿no? Este, vemos alrededor de la Secretaría de Cultura, pues toda una serie de intereses que se presentan ahí, de grupos que durante muchos años, que ha sucedido lo mismo en la ciencia, se citan entre amigos. O sea, yo cito a este amigo,
mi amigo me cita a mí, y se hacen circuitos, ¿no? De dadores de ciencia, y se hacen circuitos de dadores de cultura. Tú eres poeta porque otros poetas dicen que tú eres poeta. Ujú. Entonces, si eres pintor porque otros pintores dicen que eres pintor. Este, lamentablemente, en los últimos 30 años, para mí, se ha presentado un proceso de simulación en la ciencia, en la educación, en la cultura, en la salud. Y la pandemia, esta pandemia, vino a demostrar no solamente el vacío, sino en muchos aspectos la simulación se convierte también en un espacio, una condición que genera riesgos para la población, una condición de riesgo incluso de vida para la población. Lo estamos viviendo en el negocio de la pandemia, ¿no? Incluso ya hay algunos médicos en las redes sociales hablando de que no se receten medicinas que son demasiado caras y que pueden suplirse por otros medicamentos, desinflamatorios, otros de medicamentos, sobre todo desinflamatorios, ¿no? Y para evitar derrames cerebrales, ahora por esta situación del SARS-CoV-2. Entonces la ciencia, la cultura y la educación y por supuesto la salud, ¿no? Están interrelacionados como escenarios en donde se simularon presupuestos, en donde se inflaron los precios, los costos de los productos y llevó a puestas en escena faraónicas, que en realidad no, pues no representaban a la cultura del pueblo. Yo voy a hacer mención de algo que es para mí totalmente vergonzoso, ¿no? El himno de Sinaloa, en el sexenio de Maló. Cosa más horrible no puede haber, más ridícula tampoco. Y además un gasto faraónico. Y así podemos hablar del el parque temático, otro gasto faraónico. Gastos faraónicos que llevaron a que el propio ISIC, en el caso de Sinaloa, pues incluso estuviese en riesgo de declararse en bancarrota, ¿no? A mí me parece que se ha mantenido a un grupo de personas que no tienen en lo absoluto nada que aportar a la cultura. Y lamentablemente se insiste en mantener a esos grupos alrededor de las instituciones culturales, que se dedican a medrar los presupuestos, a sobregirar los costos de los presupuestos, a ponerse salarios exorbitantes incluso por encima del presidente, ¿no? Para la presentación de una obra de teatro, para un concierto, más de 150,000 pesos, 200,000 pesos en salario. O sea, estamos hablando de un instituto como el ICIC, en el caso de Sinaloa, que tiene un presupuesto anual de cerca de 1,000,000,000 de pesos. Tú te quedas, cañón. De esos 1,000,000,000, 300 millones se dedican a salarios oficialmente. Entonces, dices tú, bueno, esta gente no sabe hacer cultura sin dinero. Esta gente no sabe reconocer la cultura del trapiche, por ejemplo, que se está perdiendo en la sierra de Sinaloa. No sabe reconocer la cultura que implica la propia siembra. O sea, no sabe darle sentido a la cultura del sinaloense. Porque no saben vivir sin los recursos públicos. Eso sí, en todos los espacios se ponen a quejarse que no hay dinero, que no hay dinero, que la cultura es muy importante. Su cultura no es importante. Y hay alguien que se los tiene que decir. O sea, lo que ellos hacen no es cultura, es trabajo burocrático para hacer lucir a políticos, pero no es cultura. La cultura la hace, como tú bien mencionaste, la sociedad, la gente, en la búsqueda de la sobrevivencia y en la construcción de su identidad. Y para eso, bueno, pues tenemos antropólogos, a sociólogos, que bien podemos mencionar, ¿no? Filósofos que bien podemos mencionar, que dan sentido a esta idea, ¿no? Yo puedo mencionar
Pierre Bourdieu, ¿no? Podemos mencionar a Clifford Geertz, podemos mencionar a un psicólogo, Alexei Vygotsky, y hay que leer y hay que acercarnos al hecho de lo sutil que es la cultura. Es muy lamentable este ambiente de lloradera, pues vergonzoso, ¿no? En el que se ponen a quejarse de que no hay dinero, pero si lo han malgastado, si se han dedicado a simular la cultura, a decir que ellos son la cultura, oye, simple y sencillamente son exceso de soberbia, exceso de soberbia. Entonces, cuando vemos escritos o documentos o planteamientos que implican un reclamo sobre los recursos hacia el gobierno federal, en este caso, que los está racionalizando, pues lo que estamos observando es una descoordinación entre educación, ciencia, cultura y salud. Y esta falta de coordinación entre educación, ciencia, salud y cultura, en cualquier orden que lo quieran acomodar, nos lleva, por ejemplo, a que la Secretaría de Salud tiene teatros, la Secretaría de Salud tiene centros culturales, la SEP tiene teatros, tiene centros culturales, hoy la Secretaría de Cultura tiene teatros, tiene centros culturales, tiene presupuestos, las instituciones científicas tienen auditorios, tienen teatros, tienen espacios, pero cada una hace su esfuerzo por separado, sin un proceso de integración. Simple y sencillamente tendríamos que revisar la ley de cultura del estado de Sinaloa y darnos cuenta absolutamente cómo en el centro de la lógica de la ley, lo que hay es una protección al presupuesto para esos grupos, que se asumen incluso, yo creo que nunca han leído a Herbert Marcuse sobre las industrias culturales, no creo. Claro. No lo creo. ¿Por qué? Porque te insisto, se han dedicado a ser los niños ñoños que recitan poemas en las fiestas de las señoras copetudas. Esos son los poetas. O sea, no creo y lo voy a poner así como ejemplo, no creo que las instituciones de cultura de Sinaloa ni de México aguantaran a un poeta como Chuy Andrade en estos momentos. No lo creo. No lo creo, o sea, y si un poeta como Chuy Andrade, que aportó al pensamiento y a la revolución de este estado, no está representado en los burócratas de la cultura, entonces ¿de qué sirven? ¿O qué están haciendo ahí? Digo, sí, mi punto de vista. Sí, no, a mí me parece muy interesante tu observación, tu análisis, tus comentarios. Yo creo que aquí también, ¿no? Para que no se malinterprete la posición, en este caso mi posición, incluso me atrevo a decir tu posición, no es que no se haya promovido, difundido el arte y la cultura. Yo creo que sí se ha hecho, pero incluso yo me atrevo que además somos un país culturalmente, uno de los países más avanzados, ¿no? O sea, si nosotros vemos desde la época de los aztecas, ¿no? Todo su desarrollo en cuestiones no solo de culturales, no solo académicos, sino incluso científicos, vemos que hay un gran avance, hubo grandes avances, desarrollo, etcétera, etcétera. Sin embargo, volvemos a la siguiente observación. Yo creo que todavía no se ha descentralizado y no se ha valorado, me atrevo a decir, la cultura en toda su dimensión. Es decir, ¿por qué concentrar actividades culturales artísticas en ciertos lugares cuando hay que visitar los diferentes espacios, ¿no? Yo en ciertos momentos, incluso, y lo tengo que comentar, yo cuando llegué a Sinaloa, yo tuve un proyecto que se llamó el Grupo de Teatro Xochiquetzal, ¿no? Y nosotros éramos un grupo independiente, éramos tan solo 2 compañeros actores, yo y un compañero que nos apoyaba en la promoción y difusión. Nosotros recorrimos todo el estado de Sinaloa. Nos íbamos a los ranchitos, nos íbamos a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, ¿sí?
Entonces, pero nosotros ahí, aparte de llevar nuestro trabajo artístico, nosotros compartíamos también la cultura de ellos. Y nosotros veíamos también cómo había una respuesta en relación a todo esto. Entonces, yo de ahí pienso y creo que la cultura no tenemos realmente esa claridad, ¿no? Ahora, lo otro, ¿no? Yo te quiero comentar también que dentro de mis experiencias, lo viví de manera muy puntual, con el Centro Libre de Expresión y Creación Teatral CLET, ¿no? Desde, ¿qué será? Desde los 1900 y tantos, ¿no? A la fecha, donde nosotros asistíamos a un festival de teatro cervantino independiente completo, donde nos reuníamos alrededor de 50, 60 grupos, no solo de México, sino a nivel internacional. Y Enrique Cisneros, que era el director, el promotor y el organizador de estos eventos, nosotros nuestro trabajo lo llevamos a sus diferentes espacios, es decir, no tan solo en los teatros formales, ¿no? No tan solo en las plazas, sino nosotros lo llevábamos a escuelas, ¿sí? Lo llevábamos a fábricas, lo estábamos llevando con diferentes sectores de la población, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí tenemos que empezar a visualizar todo esto, ¿no? Sobre lo otro, eh, en relación a lo que tú comentabas es decir, cómo integrar la cultura y cómo debe estar, de hecho, la cultura como parte de toda una integración. Mira, hace 2 años hicimos un movimiento que era precisamente transformando la cultura para Sinaloa, ¿no? Que hoy la verdad yo, digo, lo veo de ese lado y digo, hey, aguas, ¿no? Porque ¿cómo voy a transformar la cultura de Sinaloa? Yo creo que era una especie también de juego de palabras en el sentido de decir, oye, necesitamos realmente descentralizar las actividades artísticas culturales, pero también integrarlas en un desarrollo productivo, en un trabajo también incluso antropológico, científico, ¿no? Incluso de salud. Entonces, ¿qué significaba todo esto? Bueno, significaba que el arte y la cultura tan solo era un pretexto, ¿sí? Era un pretexto para podernos vincular con salud, con la ciencia, ¿sí? Con la educación, ¿sí? Y a su vez también con trabajos productivos, ¿no? En ese sentido, darle una integración, es decir, que en un momento dado, incluso nosotros como creadores, como actores, como directores, involucrarnos en la problemática de las colonias, involucrarnos en la problemática de los barrios, cosa que nosotros no lo hacemos. Nosotros vamos, presentamos una obra y ahí nos vemos, pero no estamos haciendo un trabajo de tipo comunitario, si no estamos haciendo un trabajo verdaderamente, ¿sí? Antropológico, social. Y yo también parto precisamente, ¿verdad? De incluso, por ejemplo, en América Latina, en los años 60, 70, ¿no? Se generó todo un movimiento a nivel latinoamericano que pues, obviamente tenía también la influencia europea, ¿verdad? Que fue lo que se conoció teatro, teatro de protesta, ¿no? Teatro social, ¿no? Donde era precisamente con Augusto Boal, un brasileño, y en el cual se hacía precisamente un trabajo integral, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, hace 2 años que andábamos buscando la dirección de cultura del municipio de Culiacán. Esa era nuestra propuesta y esa sigue siendo nuestra propuesta. A mí me preguntaban, y esto lo tengo que comentar porque además me llama mucho la atención, a mí mucha gente, incluso compañeros que obviamente son compañeros que siempre pues han estado cerca del poder, ¿no? Realmente, del poder político, económico, y me decían, Tapia, ¿para qué quieres ser director de cultura en el municipio si no hay dinero? Entonces, pues yo nada más lo volteaba a ver y les decía, pues, ¿sabes qué? Pues la verdad, con el poco recurso que haya, pues creo que podemos hacer mucho. Y te voy a decir por qué mucho, hablo de mucho por las ganas y los deseos realmente de hacer una aportación verdadera. Yo creo que aquí, y lo quiero decir de manera sincera, hay personas que me conocen muy bien y todo, yo siempre he buscado la cuestión de austeridad, yo vivo de manera austera, yo nunca he buscado ni la fama, ni el dinero, no, yo pienso que si uno realmente está verdaderamente convencido de que la cultura y el arte como una forma de transformar una sociedad, pero no a partir de mí, sino yo tan solo voy a hacer un vínculo. Es decir, quienes tienen que ser los actores verdaderos
son precisamente la gente que está en sus comunidades. Es decir, que ellos realmente retomen esto, ¿no? Me recuerda, pero antes voy a saludar a Lupita Dávila, al compañero Guillermo Sandoval, que nos están mandando saludos, les mandamos Gracias. saludos. Me recuerda un texto de Mario Benedetti, La cultura, el flanco móvil, ¿no? Los intelectuales y la revolución posible. Textos, ¿no?, de Mario Benedetti, sobre la cuestión de la cultura. También la formación de los intelectuales de Antonio Gramsci, ¿no? Por aquel concepto de los intelectuales orgánicos, ¿no? Que estamos observando región 1, región 4, ¿no? Ya sabes que hay de todo en esto, ¿no? En la defensa a ultranza de los privilegios, ¿no? Y los discursos racistas, clasistas, ¿no?, que definitivamente observamos en la idea de los hábitos culturales. Me recuerda el concepto de el hábito de la lectura. O sea, eso no existe. No sé dónde lo, no sé dónde, bueno, del hábito de la lectura sí sé dónde lo sacaron, ¿no? Este, pues es un planteamiento neopiagetiano, ¿no? Piagetiano. Pero no. La cultura es una herramienta cognitiva. La cultura la hacemos todos. Así Si es. partimos del concepto de la cultura lo hacemos todos, entonces nuestra mira se vuelve más amplia, Claro, y más humilde, ¿no? Y no hacemos una distinción entre la alta cultura, la baja cultura, no hay nada de eso. Todo es cultura. Y quien tiene que ser el protagonista es el ciudadano, como bien dice el compañero Guillermo aquí, con respecto al papel, ¿no?, de los ciudadanos dentro de las instituciones de cultura. O sea, los recursos tienen que estar dados para armar cientos de centros culturales, así es. cientos de centros culturales que la sociedad administre, la sociedad administre. Este espacio, el Centro Cultural Enrique Félix Castro, es un espacio administrado por ciudadanos. Es un esfuerzo, un trabajo de ciudadanos. Entonces, hay 7 u 8 centros culturales que han aparecido desde el 2012 para acá, y yo creo que deben de aparecer más, pero no veo al ISIC ahí. Bueno, sí, No veo yo o sea, lo que yo sí sigo observando es que el presupuesto se hace pequeñito y la élite se contrae también, ¿no? Llorando por el presupuesto. Y lo mismo pasa en CONACYT, ¿no? Y lo mismo pasa en la Secretaría de Salud, y lo mismo pasa en la SEP. La SEP, pues el huachicol educativo, ¿no? Así chiquitito. Entonces, si no partimos de la condición de que la ciencia debe ser al estar, como bien dice el lema del IPN, ¿no? La ciencia debe estar al servicio, ¿no?, de México, al servicio de la gente. No estamos diciendo que la ciencia mexicana, porque luego rápido empieza la discusión sobre la cultura mexicana y la cultura de los demás. No. Claro. Estamos hablando de un pensamiento universal, ¿verdad? En donde la ciencia, la cultura, la educación, la salud, la hace, la asume, participa en ella la sociedad. Y si no, bueno, pues lo que estamos observando pues es una casta de burócratas que creen que son la cultura. Y eso, bueno, pues no hay Sí, presupuesto que alcance para eso, ¿no? yo creo que eso es lo más grave, ¿no?, del asunto, que sí tenemos que empezar a ser autocríticos, ¿no? Y decirles las cosas como son, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes realmente, como dices tú de manera muy acertada, la administración tiene que ser de la misma sociedad. O sea, los centros culturales, ¿no? Los centros comunitarios, las bibliotecas, que nos hace falta mucho, no solo la lectura, Ojo, que no estoy hablando de organismos autónomos, ¿no? claro. Controlados por... No, por supuesto que no, por supuesto, no, sí, de hecho,
de hecho, nosotros vemos aquí, ¿no? Que es una cosa que también yo incluso lo comenté, ¿no? Y lo voy a seguir y lo voy a retomar. A mí me parece, cuando yo estaba, incluso esa fue una propuesta que surgió de los mismos muchachos, de los mismos grupos, ¿no? Que yo estuviese al frente, ellos me proponían, como director de cultura, de aquí de Culiacán, ellos, en el momento en que ellos me proponen, yo siempre les dije, ¿saben qué? Este es un trabajo en el cual tiene que ser muy amplio. O sea, si llegamos en un momento, tiene que ser amplio, transversal, ¿no? Y en ese sentido estamos. Entonces, aquí viene algo bien interesante, ¿no? Una cosa que nosotros, y lo digo y lo tengo que repetir, una de las propuestas mías dentro, porque además también estuvimos en los medios y todo eso, y siempre me preguntaban, oye Tapia, pero ahí no hay dinero, hay muy poco dinero, etcétera, etcétera. Bueno, yo le decía, sí, sí no, posiblemente el presupuesto sea muy poco, ¿no? Pero yo lo dije y lo voy a volver a repetir. Nosotros hemos visto cómo los Coppel han venido acotando, han venido tomando los diferentes espacios. Te voy a hablar de dos espacios en específico. Uno es el MIA, ¿no? Que me parece que lo han venido administrando desde que se inauguró este espacio cultural. Con Vizcarra. Sí, desde ese entonces ellos lo administraron. Incluso tú no podías, como por ejemplo yo, mi compañía de teatro, Núcleo Escénico Independiente, pues yo tenía que pagar lo mismo, la misma cantidad, ¿no? Que un grupo que viniese de México, ¿no? Por ejemplo, un comercial, ¿no? Que te cobran 70, 80 mil pesos. O sea, nosotros decíamos, oye, ¿cómo vamos a pagar eso? Pues somos un grupo independiente, somos grupo local, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta la fecha creo que parece ser que con este señor Ferreiro, sigue la misma, es decir, los Coppel son los que están ahí, se han apoderado de este espacio, que es un espacio del municipio y es público, ¿sí? El otro espacio es el Jardín Botánico. El Jardín Botánico, donde hemos visto también, ¿no? De que ellos lo han venido administrando, ellos lo administran, y no solo en la cuestión cultural, sino también en la cuestión de los presupuestos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, ahora que entró Ferreiro, pues me gustó ver también esa posición de él de decirles, hey, tienen que pagar el agua y la luz, ¿no? Porque tampoco es justo que ellos estén cobrando, que además, aparte de que es parte, ¿no? Que es parte de la cultura, en un momento dado, de repente, pues también ha sido un centro de fiestas, ¿no? De bodas, ¿no? Entonces dices tú, hey, pues, ¿cómo está esta situación, ¿no? Es que hay que diversificar para que se pueda sustentar. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido volvemos a lo que estamos. Yo creo que al final de cuentas, sí tenemos que hacer una integración mucho más amplia en relación con la cultura. Es decir, la cultura no puede estar tan solo a nivel de lo artístico, de la creación, sino relacionarlo, ¿sí? Con la salud, con la educación, con lo social, con lo científico, ¿no? Y de hecho nosotros ahora creo que hemos platicado en estos días sobre cómo la cuestión de la pandemia, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y bueno, también esto nos ha permitido, bueno, cuando yo lo he hecho con compañeros actores, compañeros amigos, creativos, eh, a estar hablando en torno a esta situación, ¿no? Lo que nosotros también como artistas, como creadores hemos estado viviendo, en el cual, pues le hemos apostado también a la sana distancia, ¿sí? Pero también al hecho de empezar también nosotros a cuidarnos, es decir, como personas, como individuos. A indagar, a conocer, Claro, saber, claro, a o sea, buscar tus propios información, protocolos. claro, por supuesto, ¿no? Que también esto, bueno, ahora, pues, estamos viendo, ¿verdad? Estamos esperando en qué momento va a haber la apertura para teatros, la cuestión de hacer presentaciones al aire libre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, yo estoy convencido de lo que tú también has comentado, ¿verdad? Y yo creo que verdaderamente la cultura la tenemos que hacer todos. O sea, no nada más el bailarín, no nada más el escritor, no solamente el actor, no solamente el director, no solo el cineasta, ¿no? Algo más que quieras, porque el tiempo, pues lamentablemente es inexorable, Bueno, pues, ¿verdad? pues Aunque, bueno, no, pues primero, pues agradecerte, ¿no? La invitación y bueno, continuamos, vienen cosas muy interesantes para el 2021, ¿no? Que yo espero que la cultura realmente la retomemos y que realmente los protagonistas sean nuestros pueblos, o sea,
Nosotros más bien somos como un apoyo, como un vínculo ahí Somos una tramoya, a ¿no? la tramoya, así es, ¿no? Pero los protagonistas tienen que ser nuestros pueblos, ¿sí? Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros abuelos, ¿no? Por ejemplo, retomar todo lo que tiene que ver pues, las narraciones orales, ¿no? De los abuelos, que yo me imagino que en muy pocos lugares de alguna manera todavía se da ese diálogo, ¿no? Con el abuelo, ¿no? Con la abuela, ¿no? En torno a diferentes anécdotas, cuentos, mitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo otro, pues igual, a seguirle promoviendo y difundiendo el arte y la cultura. Y muchas gracias por la invitación. A mí me parece muy acertadas tus palabras. Se ha presentado una colaboración, ¿verdad? Entre personas, el centro cultural, las actividades que se hacen. Hay que reconocer la aportación de todo mundo al desarrollo de la cultura. No se puede menospreciar. Aquí no hay la intención de negar a nadie, ¿no? Al contrario, pero sí es enfático en el aspecto de que hay que cambiar la lógica bajo la que se ha vivido. O sea, nos lanzaron a todos a ir detrás de una chuleta, ¿verdad? El neoliberalismo nos lanzó en esa lógica, pero es necesario voltear, cambiar lo que está sucediendo. Esa es la intención de este pequeño esfuerzo y también, bueno, pues ya viendo que se está generando las posibilidades de la reapertura, con todo lo que implica pensar en la bioseguridad, también generando una responsabilidad desde abajo, porque eso es lo que no se genera con esta lógica elitista, o sea, la sociedad tiene que ser partícipe de las medidas de Claro, bioseguridad, claro, sí, partícipe, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues lo vamos a dejar así sobre la mesa. Agradecemos a aquellos que nos han seguido Muchas gracias. y vamos a seguir incursionando en estos medios, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube, a través de los canales en los que nos hemos estado conectando para seguir interactuando con Sí. amigos, con compañeros. Agradezco. Sí, sí, me gustaría, pues nada más comentar, ¿no? Para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues de los talleres próximos, ¿no? Que se piensan hacer aquí en el Centro Cultural. Bueno, Y hay una propuesta ahí de una plataforma de la Red Cultura Sinaloa, una plataforma de talleres en línea, virtuales. Estamos impulsando con el maestro Tapia. Ustedes lo pueden encontrar en radioartesana.org, que es la página de esta estación de radio comunitaria. Y pues esperemos que nos sigan porque la cultura debe ser en todo momento un bien social y debe ser en todo momento autosuficiente. En ese sentido, la sociedad debemos todos insistir pues en reubicar, reorientar los presupuestos. La mayor parte del presupuesto se debe ir a producción, no se debe ir en salarios. Yo creo que no. sí, sí, No se y debe, producción y sí, capacitación, ¿no? ¿no? Sí, Por en supuesto, ¿no? formación, Claro, en claro. promoción y no con estas puestas en escena para variar. Bueno, lo voy a dejar así, como un primer momento, No, ¿no? Pues muchas gracias, maestro Tapia. no, pues gracias. Nos vemos y a cuidarse todos. Hasta Hasta luego. luego.